¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a vuestro canal de Fisioterapia y Salud. En el día de hoy os traigo el primero de una serie de vídeos que vamos a ir haciendo aquí con el objetivo de mejorar la fuerza muscular en diferentes partes de nuestro cuerpo, con el objetivo de mejorar aquellos síntomas que podamos tener y de ser mucho más funcionales en un futuro. Para este primer episodio vamos a hablar de una articulación que suele dar muchísimos problemas, sobre todo a partir de una cierta edad, y que nos impide hacer movimientos en la vida cotidiana como pueden ser simplemente el subir o bajar escaleras o incluso andar. Y sí, lo adivinaste, en el día de hoy vamos a hablar de la rodilla y vamos a proponer una serie de ejercicios con el objetivo de mejorar su función. Es por ello que en el día de hoy no solo vamos a acabar centrándonos en los músculos que van a trabajar directamente sobre la rodilla, como pueden ser los cuádriceps, los isquiotibiales en la parte posterior o incluso el tríceps sural, es decir, gemelo y sóleo, que va a trabajar un poquito más a nivel del tobillo y también hacer un poquito la flexión de la propia rodilla, sino que también vamos a acabar trabajando todos esos músculos en la parte superior a nivel de la cadera, que como os he comentado anteriormente, van a incidir muchísimo de forma un poquito más indirecta y van a ser muy relevantes, sobre todo en la aparición de dolores en la parte de la rodilla al realizar ciertas actividades en el día a día, como puede ser simplemente el andar, el subir o bajar escaleras, y van a hacer que la rodilla sufra muchísimo más si estos no están bien. Primer ejercicio, amigos y amigas, lo que vamos a hacer aquí es trabajar la fuerza isométrica del cuádriceps y sobre todo estimular esas contracciones musculares que en muchas ocasiones pues no tenemos ni siquiera la idea de hacerlo. Para ello simplemente vamos a necesitar un cojín, una almohada, que vamos a acabar poniendo debajo de nuestra rodilla y vamos a trabajar aquí, como os he comentado, el cuádriceps. Aquí lo único que vamos a hacer va a ser contracciones musculares con el objetivo de aplastar el cojín o la almohada contra la camilla. Si os fijáis, aquí trabajo y hay una contracción en el cuádriceps que vamos a mantener durante 5, incluso 6 segundos. Y relajamos. Aquí mi cuádriceps está relajado y aquí está en contracción. Y relajamos. Una vez más. 1, 2, 3, 4 y 5. Ejercicio súper sencillo, bastante eficaz. Esto, por ejemplo, a la gente mayor que pierde fuerza muscular, que no sabe contraer, gente que se ha operado la rodilla, por ejemplo, después de una operación de ligamento cruzado, en las primeros días, incluso primera semana más bien, 10 días. Este ejercicio es clave para que vayamos recuperando poco a poco la fuerza del cuádriceps. Muy eficaz, muy sencillito. Ninguna contraindicación, no nos va a hacer mal, súper sencillo como acabo de decir, y veréis cómo poco a poco vamos a casi que poder ir reclutando cada vez más fibras musculares y hacer una mejor contracción. ¿Cuánto lo hacemos? Pues unas 10 son pocas, unas 15-20 contracciones y luego hacemos una pausa de unos 2-3 minutitos y volvemos a empezar. Podemos levantar un poquito el talón también, aunque también podemos hacerlo con el talón y el pie prácticamente apoyados sobre la camilla. En casa lo podéis hacer. Intentar que sea siempre una superficie más bien dura, que no sea una superficie blanda, para que así pues el pie no se hunda muchísimo y la pierna no se hunda y la contracción sea muchísimo más limpia. Segundo ejercicio que vamos a hacer, también enfocado a la mejora de la fuerza del cuádriceps, pero en este caso de una forma un poquito más dinámica. Antes hicimos contracciones del tipo isométrico con el objetivo de aumentar esa contracción y reclutar la mayor cantidad de fibras en cuanto al músculo. Ahora lo que vamos a hacer es un movimiento un poquito más completo. El cuádriceps es un extensor, es el principal extensor de todo lo que viene a ser la rodilla, y en este caso lo que vamos a hacer es sentarnos en una camilla, sentarnos en una silla un poquito más alta que podamos tener en casa, doblar las rodillas aproximadamente a 90 grados como las tengo yo ahora mismo y simplemente levantar la pierna hacia arriba, llevarnos la punta del pie hacia nosotros para mejorar todo lo que es la contracción del cuádriceps, y aquí volvemos a aguantar durante unos 4 o 5 segunditos. Una vez que lo hacemos, pues bajamos y volvemos a repetir. Podemos hacerlo alternando, es decir, trabajamos una pierna, aguantamos aquí estos segundos. Si veis que 4 o 5 segundos son muchísimo y que al final nos va a costar, incluso podemos sentir molestias, vamos a bajarlo a un segundito o 2 máximo
y también sería más que suficiente. Lo dicho, podemos hacer una pierna y luego ir alternando con la otra para dejar un poquito más de tiempo a que la pierna que acabamos de trabajar pues se recupere un poquito mejor y podamos hacerlo de una forma más eficiente lo que es el ejercicio. Aquí volvemos a contar y bajamos. Subimos la pierna, volvemos, como he dicho, la punta del pie, intentamos tirarla sin pasarnos, porque tampoco hay que notar una tensión excesiva detrás hacia nosotros y así reclutamos, como puedes ver, más fibras musculares y volvemos a cambiar. Contamos 1, 2, 3, 4 y 5 y alternamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Encontraremos o empezaremos a notar esos puntos un poquito más de fatiga, que es normal porque al final el músculo en sí, pues después de un trabajo, pues se va cansando, igual que si nosotros salimos a correr y a los 3, 4, 5 minutos, bueno, depende. Yo me empiezo a cansar a partir de ese tiempo, hay gente que un poquito más, pero si salimos a correr después de un determinado momento, pues ya encontramos esa fatiga a nivel cardiovascular, respiratoria, incluso muscular, pues aquí es igual. Si no estamos acostumbrados a hacer un movimiento o un ejercicio, pues los músculos lo van a notar y ya empezará a cansarse o fatigarse. Es por ello que si hablamos en este caso de repeticiones, yo siempre os voy a dar un número de repeticiones a hacer, pero si vemos que hay un cansancio y que no vamos a llegar ni siquiera al 60-80% de esa cantidad de repeticiones que yo os doy, pues nos quedaremos aquí. Aquí el objetivo no es llegar sí o sí al número dado, sino que el músculo al final empieza a trabajar. Muy buen ejercicio, una contracción un poquito más completa que el de antes. Eso sí, os recomendaría siempre empezar por el ejercicio de antes, ya que nos va a servir como calentamiento y que el músculo empiece a notar ese reclutamiento en cuanto a las fibras musculares, a las motoneuronas, y seguir por este como segundo. Siguiente ejercicio que vamos a acabar haciendo, vamos a cambiar de lado, nos vamos a ir un poquito más a la parte de atrás, tanto a nivel de los isquiotibiales como a nivel de los glúteos, y para ello nos vamos a tumbar boca arriba sobre la camilla. Tened siempre, si podéis, una almohada o un cojín debajo del cuello para no forzarlo, y vamos a hacer el clásico ejercicio del puente del glúteo. Para ello vamos a doblar las rodillas y con las manos, vamos a tenerla aquí a lo largo del cuerpo, simplemente, o aquí en la barriga, simplemente lo que vamos a hacer es levantar el culete hacia arriba, todo lo que es la pelvis. Podemos aguantar un poquito aquí si queréis y bajar. Levantamos y bajamos. Levantamos y bajamos. A mí siempre me gusta esa contracción isométrica que podemos ir haciendo en la cima. Aquí, por ejemplo, aguantar un par de segunditos sin forzar, eso sí, y bajar. Atención aquí a las lumbares. Si veis que las lumbares empiezan a notar un poquito la tensión, lo que os recomiendo es no subir hasta arriba del todo, sino quedaros un poquito antes. Igualmente aquí lo que vamos a estar haciendo también es trabajar todo lo que es los isquiotibiales y el glúteo, así que no hay ningún problema. Y este ejercicio es muy básico, lo habréis visto en numerosos vídeos, pero creedme que es súper eficaz, porque es ya un patrón bastante básico de movilidad de cadera, que como es la extensión, y en este caso son dos músculos que van a trabajar de una forma bastante importante. Atención también a las personas, sobre todo que no hayáis hecho este tipo de ejercicio o nunca hayáis contraído todos estos músculos, sobre todo de no tener calambres a la hora de hacerlo. Y es que es muy normal que cuando subamos aquí varias veces, pues al final, sobre todo los isquios, pues puedan aquí contraerse rápidamente y tener un calambre que nos obligue luego a estirar un poquito la pierna de un lado o del otro. Pero como ya os digo, muy fácil, muy eficaz. Podemos también jugar con unas 10 o incluso 12 repeticiones si lo toleramos bien. Empezar haciendo 2 series, sobre todo si somos principiantes, como sobre todo va enfocado este vídeo.
y progresivamente ir aumentando en series, en repeticiones, o incluso lo que podemos hacer es ponernos un peso a nivel de la barriga y así al hacer el movimiento pues vamos a trabajar con un poquito más de carga. Súper eficaz, súper sencillo y sobre todo si tenéis problemas, como os he comentado antes, a nivel de rodilla, va a ser bastante interesante, ya que antes hemos trabajado por delante, ahora vamos a trabajar por detrás y también vamos a meter un poquito más de trabajo en la cadera que va a ayudar a esa estabilidad y hacer que la rodilla reciba menos carga durante las actividades. El siguiente músculo que vamos a trabajar es posiblemente uno de los más desconocidos, pero también uno de los más importantes a lo que se refiere el dolor de rodilla, y lo vamos a encontrar a nivel de la cadera, más sobre la parte externa, y se va a llamar el glúteo medio. Para ello lo que os propongo es un ejercicio muy sencillo que vamos a realizar también tumbados, pero en este caso lo vamos a hacer sobre el lado. Vamos a tumbarnos aquí y lo que haremos será lo siguiente. Ponemos una mano aquí para tener el cuello y no forzarlo. Vamos a poner otra de las manos aquí a nivel de la pelvis con el objetivo de estabilizarla y desde aquí podemos doblar incluso la rodilla que está por debajo y lo que vamos a hacer es simplemente llevar la pierna hacia arriba. Aquí lo que sentiremos sobre todo es ese trabajo un poquito más lateral a nivel de la pelvis, o más bien de la cadera, y en vez de hacerlo más por detrás, que es lo que trabajamos sobre todo en el ejercicio anterior del puente de glúteo mayor sobre todo, aquí trabajamos ese glúteo medio, que es súper importante para la estabilidad de lo que es la pelvis y la cadera. Lo importante de este ejercicio, ya veréis que es un ejercicio que puede ser incluso complicado, es no compensar llevando la pierna hacia adelante. Incluso yo lo que le doy es un pequeño truco a mis pacientes y les digo, mira, tú cuando levantes la pierna, llévala incluso un poquito hacia atrás. Aquí, de esta forma, vas a notar mucho más ese trabajo lateral y un poquito hacia atrás, y va a ser justo ahí donde vamos a encontrar ese glúteo medio que va a estar trabajando. Podemos incluso hacerlo aquí si nos cuesta mucho. Y este ejercicio, sobre todo para la gente que no está tan acostumbrada al trabajo activo, pues va a ser bastante demandante. Es por ello que lo que vamos a intentar desde un principio es hacer entre unas 6 y 8 repeticiones. Si podemos llegar a 10 repeticiones, pues mejor, pero no hay que forzarse porque ya veréis cómo aquí nos va incluso a costar más. Si somos valientes, podemos incluso mantener un poquito esta posición arriba, contracción isométrica, como os he comentado en los ejercicios anteriores, mayor reclutamiento a nivel de fibras musculares, mejor ganancia de fuerza, pero incluso más fatiga. Así que yo lo que os diría es simplemente hacer idas y vueltas, subidas y bajadas, y va a ser mucho más sencillo. Incluso a mí me cuesta, yo soy una persona muy grande, mido casi 2 metros, mis piernas pesan bastante, con lo cual aquí también vamos a jugar con eso. Si sois personas con sobrepeso, obesidad, pues también os puede costar un poquito más. En ese caso, pues simplemente podemos levantar un pelín, trabajaríamos bien, pero siempre os animo que el objetivo sea levantar la pierna lo más que podamos sin forzarnos y llevarla un poquito incluso hacia atrás para activar mejor todo el músculo que queremos. Último ejercicio, amigos. Ya hemos trabajado dos de los músculos principales de la cadera, glúteo medio y glúteo mayor, dos de los músculos principales de la rodilla, cuádriceps por delante, isquiotibiales por detrás, y nos faltaba uno. Acordaros, hemos dicho tríceps sural, gemelos y sóleo, aunque sean más para el tobillo, también van a jugar en la rodilla, sobre todo en su flexión. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ejercicio muy simple. Fijaos, vamos a ponernos aquí contra la pared o simplemente apoyándonos sobre un mueble. Vamos a juntar los pies y desde aquí simplemente nos vamos a poner sobre la punta del pie. Como podemos ver, aquí mis pantorrillas y mis gemelos se contraen. Aguantamos un pelín, como ya he dicho en los ejercicios anteriores, y volvemos a subir, aguantamos unos cuantos segundos aquí arriba, contracción isométrica y bajamos. Volvemos a subir y bajamos. Ejercicio muy potente. Eso sí, como he comentado al principio del vídeo, esto sería
el ejercicio hecho para principiantes o para gente que no está tan acostumbrada a hacer este tipo de trabajo, con lo cual en próximos vídeos os daré pautas para trabajar estos músculos de una forma un poquito más desafiante, con un poquito más de carga y para que así podamos ir progresando. Siempre, aunque tengáis ya una base, es bastante bueno empezar a hacerlo de esta forma para que así haya un progreso un poquito más lineal y no queramos empezar desde un punto muy alto, sobre todo si no tenemos esa costumbre. Subimos, eso sí, lo más importante para este ejercicio es tener las piernas en extensión y que simplemente el movimiento sea desde el tobillo. Subimos, aguantamos un poquito y bajamos. Subimos, aguantamos un poquito y bajamos. Muy potente, vamos a sentir cómo las bolas aquí trabajan, se nos cargan un poco. Volvemos a lo mismo, 10-12 repeticiones más que suficiente. Que no llegamos a eso, pues bajamos un poco, en 8 estaría también bien. Series, 2 series mínimo sería genial. Si podemos llegar a 3, perfecto. En cuanto al descanso, dejar al menos 2 minutos entre cada serie para que así los músculos tengan tiempo suficiente para lo que es la recuperación y para que no se acumule tanta fatiga dentro del propio músculo y podamos hacer las series de más calidad. Y esto es todo por mi parte, amigos y amigas. Ya tenéis unos ejercicios muy sencillos y sobre todo muy eficaces para mejorar la funcionalidad de nuestras rodillas, así como también eliminar esos dolores que podemos tener en el día a día. Y recordad suscribiros, activar las notificaciones para no perderos las siguientes partes de este tipo de vídeos de fortalecimiento muscular y nos vemos en el próximo vídeo.